Gracias, María Giles. Saludos fraternales a todos. Vamos a hacer de forma un poco más tradicional hoy. Comentaremos durante un tiempo el tema para conformar la idea y después abrimos para las preguntas. Puede ser, si les surge alguna duda, no dejen de apuntar. Podéis incluso poner ahí ya en el área de texto, pero contestaremos después. ¿Está bien? ¿Combinado así desta vez? Bien. El tema es educación del espíritu. Vamos a traer el asunto tanto cuanto sea posible para el contexto de la sociedad actual. La educación, de hecho, ha sido un desafío para todos los pueblos que despertaron para su importancia en todas las épocas de la humanidad. Ya son varias las tentativas en el tiempo de promocionar la educación, muy especialmente de los niños, de los jóvenes, pero también de los adultos, ¿no? Y Edgar Morin fue de los primeros a llamar la atención para la importancia de que se debe de educar primero a los propios educadores. Y Allan Kardec, aún cuando no conocía el espiritismo y era conocido como Hipólito León Denis Arribaye, ha presentado toda un trabajo orientador de una reforma de la enseñanza en Francia. Fue discípulo de Pestalozzi él, y en aquel entonces estableció la diferencia que ya era de conocimiento, ¿no?, de los estudiosos entre el que es ser un profesor y que es ser un educador. Y vemos que hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra. Pestalozzi, por ejemplo, era educador. Lógicamente, Hipólito León Denis Arribaye aprendió con él y era educador. El profesor se preocupa en transmitir conocimientos, preparar la cuestión de la ilustración intelectual de sus discípulos o alumnos, como se dice, pero el educador va más profundo, quiere formar el hombre de bien para la sociedad. Y esto no es simple, ¿no? Entonces, no queremos aquí, en este breve comentario, hacer referencia solamente a la educación en el campo físico. No podemos detenernos solamente en esto que se llama educación en las escuelas clásicas, comunes, normales. Nosotros vamos a observar que el espiritismo trasciende a la realidad material, porque trata del ser creado simple e ignorante por Dios nuestro Padre, y nos explica que a ese ser le fue brindado el libre albedrío, y con el ejercicio de la propia voluntad surge la responsabilidad, y es de ahí donde nosotros entonces somos seres, por la propia acción del Creador, autónomos para realizar nuestro propio progreso espiritual a la velocidad que decidamos. Y esto no es considerado de forma ninguna dentro de una visión tradicional y limitada a una existencia en la organización física. Así que en el contexto de la educación del espíritu, nosotros vamos a observar que la humanidad en este momento está en esta transición de la inconsecuencia para la conciencia. ¿Qué queremos decir con esto? Hasta entonces, hace poco tiempo, no teníamos idea de la ley de causa y efecto como algo más divulgado entre las personas, pero hoy ya crece esta concepción, muy especialmente entre los espiritistas. Es un concepto ya común de la relación entre causa y efecto, de que todo aquello que nosotros hacemos tiene consecuencias, y mismo incluso lo que dejamos de hacer trae consecuencias. Así que nosotros nos vamos concientizando de que ya no necesitamos más ser simplemente víctimas de un proceso sin control, que esto no existe, que en realidad lo que consideramos sin control son nuestras acciones sin previsión, nuestras acciones sin planificación, y que nos llevan a sufrir las consecuencias de aquello que vamos haciendo de manera desconsiderada, de manera no planificada,
y ahí consideramos esto como siendo castigo de Dios, como siendo destino, cuando en realidad nada más es que una respuesta natural de la ley divina a aquello que nosotros estamos concretando con nuestras acciones o con nuestras omisiones incluso. Los habitantes de la Tierra en este momento están invitados a superar este período que fue llamado por Joana de Ángeles y que lo explica muy bien, el período de la conciencia del sueño. El periodo de conciencia del sueño, el ser se dedica simplemente a las cuestiones del campo material. La supervivencia, la educación de los hijos para tener buenos empleos, la conquista de posiciones sociales, de destaque, de preponderancia de la familia en perjuicio, no importa de quién, y cosas de esta naturaleza, ¿no? Pero cuando nosotros vamos superando este periodo de la conciencia del sueño, es que vamos despertando para la realidad espiritual. Y vamos entonces para un periodo llamado de la conciencia despierta en relación a lo que somos de hecho, de dónde hemos venido, qué es lo que estamos haciendo aquí, para dónde vamos nosotros, por qué existimos a final de cuentas, por qué Dios nos creó, cuál es nuestro papel en relación a nuestros semejantes, qué significado tiene la vida. Son preguntas que solo van a encontrar respuesta cuando nosotros sumergimos nuestra conciencia en la búsqueda del entendimiento del Evangelio de Jesús, que nos presentó por primera vez la ley divina de una manera muy, muy directa, aunque utilizara parábolas y muchas figuras, símbolos, para poder comunicarse con la gente de aquel entonces. Pero en la esencia, que es lo que rescata el espiritismo hoy para nosotros del mensaje de Cristo, nosotros vamos a encontrar la ley divina, que ahora es presentada por el espiritismo de manera aún más objetiva, muy clara. Entonces, nosotros estamos en este contexto de la educación del espíritu en la actualidad, preparándonos como humanidad para liberarnos de la necesidad de la expiación. Hasta hace poco, la Tierra era un planeta en transición entre expiación y pruebas y regeneración. Ahora ya adentra el periodo de la regeneración. Pero la naturaleza no da saltos, la evolución es progresiva. Y entonces nosotros estamos poco a poco trabajando en el sentido de liberarnos de la expiación. ¿Por qué? Porque con la conciencia de que somos responsables por nosotros mismos y por lo que hacemos o dejamos de hacer, ya vamos haciendo elecciones más favorables a nuestro propio progreso espiritual. Y ya no vamos incurriendo tanto en la necesidad de espiar equivocaciones que se cometía con mucha facilidad anteriormente, pero que ahora ya tenemos los elementos para reflexionar y tomar decisiones distintas, ¿no? Entonces, los seres humanos en este momento somos llamados a asumir el control y no más ser víctimas simplemente de las inconsecuencias que hemos producido a lo largo de los tiempos. Pero, delante del hecho que hemos comentado de que la naturaleza no da salto, la propia evolución tampoco da saltos, pero vemos que el avance va ocurriendo. Yo pregunto, ¿imaginábamos ver el libro Nuestro Hogar en el cine? Yo sinceramente no imaginaba ver una película con esta temática mientras estuviera encarnado en esta encarnación. Yo sabía que vendría, pero no pensaba que vendría ahora. Pensaba que vendría solamente en el futuro. Y bueno, esperaba yo que fuéramos a estar encarnados, y esperabais vosotros estar encarnados cuando la Tierra entrara en el periodo de la regeneración. En 2010, Divaldo recibe aquel mensaje magnífico de Bezerra de Menezes en el Congreso del Centenario de Chico Xavier, a 18 de abril de 2010, informando que los espíritus reunidos en aquellas ocasiones, las cercanías de la Tierra, llegaban a la conclusión de que el planeta adentraba el periodo de la regeneración. Yo me emocioné muchísimo con eso, ¿no? Mucho mismo. Dos congresos que me tocaron muchísimo. Fue el primer congreso que se realizó después de muchos años de no haber congresos ni nacionales ni mundiales, ¿no? Una interrupción bien larga. Los últimos congresos que ocurrieron fueron en España,
los años 38 por ahí, 36, 38, y después solamente en 1989 tuvimos entonces el primer Congreso Espírita Internacional promovido por la Federación Espírita Brasileña. En aquella ocasión teníamos 2.500 personas en un salón en Brasilia, era un récord. Y Divaldo comentó que al final solo faltó muy poquito para que los espíritus se materializaran ahí, delante de toda la gente. La emoción era alguna cosa de excepcional, ¿no? Y después de 2010, conmemorativo del centenario de Chico. Otros congresos muy interesantes ocurrieron. Cuando presentamos este tema aquí, por ejemplo, por primera vez, fue en el Congreso de Valencia. No fue en español, hablamos 40 minutos y salimos corriendo porque estábamos casi sobre la hora de salir del avión, ¿no? Y entonces nosotros estamos comprendiendo hoy que el avance va ocurriendo, va despacio, pero está ocurriendo, ¿no? El espiritismo anuncia esta nueva era desde que fue codificado. Allan Kardec já disse que o espiritismo vino para preparar a humanidade para a era da regeneração. Anuncia e prepara. A educação, então, é um desafio muito grande, porque sem educação não avançamos. E não estamos falando, há que deixar muito claro isto, de las instruções que se dão nas escolas normais, ¿está bem? Pero estos desafios são grandes e há muitas desviações. A tarefa é imensa a tarefa. E nós muitas vezes nos sentimos muito pequenitos, nos sentimos entristecidos, não, por ver que delante das oportunidades, mesmo em el meio espírita, as pessoas entram em disputas, em incompreensões, se separam, peleam entre si, se alejam uns de outros, olvidados da proposta de Cristo, não, de que se alguém nos obriga a caminhar 1000 passos com Ele, que caminemos outros 2000. E nos sentimos muito mal por isso, por esta situação de hermanos nuestros queridos del corazón, que a veces eran frecuentes en nuestros hogares y que de repente no se sabe lo que les pasa en la cabeza, se marchan, se van, se alejan, porque quiere hacer un espiritismo mejor de lo que los otros están haciendo. Como si fuera posible esto, solo hay un espiritismo. Pero nosotros vamos observando que estas disputas no tienen sentido delante de las directrices establecidas por el libro de los espíritus. En la duda basta visitar, consultar el libro de los espíritus, las directrices están ahí, muy claras, muy objetivas. Pero no podemos tener esperanza de que el mundo, que ni siquiera conoce o quiere conocer el espiritismo, va a realizar lo que los espiritistas necesitamos hacer. Así que las escuelas del mundo cuidan de la instrucción y llaman a eso de educación. Las escuelas del mundo tienen profesores, decimos maestros, pero no tienen educadores. Son rarísimos los educadores ahí adentro. Porque no se sienten preparados para eso. Ni siquiera saben la diferencia muchas veces entre una cosa y otra. A pesar de que Allan Kardec propuso la reforma de la enseñanza de Francia allá por los años 1850, 2 siglos casi para atrás, mira, y hasta hoy estamos nosotros desorientados en relación al asunto. Es muy impresionante, ¿no? Yo me recuerdo un periodo aquí en Brasilia, yo trabajaba todavía, ¿no? Y todos los días por la tarde salía del trabajo, iba para casa, y cuando iba llegando en mi barrio, había un cartel grande puesto en un sitio, así que toda la gente que pasaba lo veía. Y en este cartaz aparecían algunos niños por detrás y un niño adelante con la mano apuntada así, diciendo, yo elegí ser líder. Y venía el nombre del cole, que le estaba proporcionando las condiciones de ser líder. Yo preguntaba, ¿y todos los que están detrás de él van a ser líderes también? Son 600 alumnos en el cole, todos serán líderes. E a gente não percebe que estão preparando os indivíduos que não logram ser líderes para ser frustrados. Como se o liderazgo for uma condição fundamental de ser feliz.
Una equivocación tremenda, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos que las escuelas no hacen la educación. Preparan los niños para la competencia. Y la competencia prepondera sobre la cooperación. No aprende a cooperar. Examinemos nuestros propios hijos. Quien tiene hijos en la escuela, examinen para ver lo que está pasando aún en nuestros días. Pero nosotros hemos tenido varios exponentes, espíritus de escuela reencarnados entre nosotros, como Pestalozzi, por ejemplo, y muchos otros. ¿Dónde están sus ejemplos? ¿Dónde sus prácticas? ¿Dónde las encontramos? Los desafíos son muy grandes para los profesionales, muy grandes, especialmente si ellos son espiritistas. Un gran desafío. El proceso empieza ¿en dónde? ¿En dónde empieza el proceso? No es la educación que viene de afuera simplemente. El proceso empieza en el nivel del individuo, en el nivel individual, para después hacerse colectivo e institucional. Así que hay que trabajar el individuo. Si no trabajamos el individuo, nosotros podremos estar hablando para una gran masa, una gran cantidad de gente, sin decir nada para nadie. Los profesionales de la educación espírita, o aquellos que son profesionales en el campo, ¿no?, de las escuelas normales, necesitan comprender que se puede enseñar algo por las palabras, por el diálogo, como Allan Kardec nos dice, pero los ejemplos son los que arrastran. Si no hay ejemplo, no hay autoridad moral. Y es por esto que en algunos sitios los niños se ponen agresivos con los profesores, porque no encuentran correspondencia, no tienen el que respetar, y la cosa se pone bastante compleja, ¿no? ¿Hay diferencia entre instrucción y educación? Sí. Como hemos dicho, el profesor instruye. La educación es hecha por educadores. Profesores raramente educan, normalmente ellos instruyen. La escuela, como la conocemos en el mundo, instruye. ¿Quién educa? Si las escuelas no educan, ¿quién educa? El Libro de los Espíritus, pregunta 385. Dice que los responsables por la educación de los hijos son los padres, los papás. Lógico, las mamás y los papás, ¿no? ¿No? Los hombres no necesitan sentirse así un poco presionados, ¿no? Para las mujeres también, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ver que en los años 60, nosotros hemos tenido unas dificultades tremendas. Había como si fuera una especie de depresión, ¿no? Antes de los años 60, había una cosa muy presente que era la culpa. Era tremendo. Y entonces la sociedad empezó, los jóvenes, a rebelarse, ¿no? Y surgieron las grandes dificultades por la liberación de las costumbres. Yo no sé si habéis leído algo o escuchado, ¿no? En Sudamérica había unas misiones que eran hechas por los curas que venían para catequizar, para convertir a los indios, los que vivían aquí en la tierra cuando descubierta a su religión, ¿no? Y entonces hacían las misiones y ponían un campanario, se dice, con las campanas, ¿no? Pero los indios no tenían la misma noción de los europeos, ¿no? Pero les enseñaban que el sexo era prohibido, era pecado. Y sonaba la campana, ¿no? No en un cierto horario, y mientras no sonaba la campana otra vez, no era pecado. Pero cuando volvía a sonar la campana otra vez, ya era pecado de nuevo.
Entonces el sexo era prohibido entre los indios. ¿Cómo se va a entender eso? Y se fue poniendo un montón de tonterías en la cabeza de las personas, ¿no? Como si el sexo fuera una creación divina equivocada, porque Dios se equivocó. El problema no está con el sexo, está con el uso que se hace de él. Y esto no cabería para una gente espontánea y natural, que vivía con la naturaleza. Esto cabía en la cabeza de un europeo que ya estaba pervertida por los malos hábitos. Pero, bueno, esto se fue tan tajante, que fue castrador de las manifestaciones. Y entonces cuando llegó los años 60, ¿no? En los Estados Unidos principalmente, nosotros fuimos de un extremo a otro, del extremo de la prohibición total al extremo de la libertinaje completa. Y bueno, lógico que la tendencia es caminar para un equilibrio con el tiempo, ¿no? Y nosotros estamos alcanzando este equilibrio de ponderación, de análisis, de responsabilidad, cuando vamos entendiendo que no hay prohibición, mismo dentro de la ley de Dios, no hay prohibición. Lo que hay es orientación y que cada uno toma sus decisiones. Estamos utilizando el ejemplo del sexo, pero vale para todo. Porque hoy se muere más gente de comer que de estar hambriento. Con todo lo que está ocurriendo, no hay gente que vive un disparate de fartura y otros que no tienen nada, ¿no? Pero la situación es bastante, digamos, desafiadora, porque tenemos que tomar decisiones sin imposición de nadie más, porque la religión perdió el poder. Y las leyes de los hombres autorizan el aborto en muchos sitios. Y ahí la persona que no está atenta a la ley divina pensará, pero si está autorizado, entonces puedo. Y no puede. Porque es crimen, aunque autorizado por los hombres. Esta es la situación. Porque es crimen delante de la ley de Dios, en la propia conciencia de cada uno. Y entonces llegamos en los tiempos en que lo prohibido no hace más sentido. Lo que hace sentido es la concienciación de nuestras responsabilidades, ¿eh? Y entonces, las reacciones actuales, nosotros vamos viendo que los dóciles, ellos aprovechan la oportunidad y van haciendo con dignidad su transformación moral. Los rebeldes siguen intentando que los dóciles no evolucionen, porque necesitan que los demás hagan como ellos para sentirse justificados en sus errores. ¿Está bien? Kardec entonces nos llama la atención para la educación moral, que es el arte de formar los caracteres. ¿Dónde? ¿Quién va a hacer esta educación? Yo me recuerdo cuando vivimos en España, entre 1992 y 1995, aparecía una publicidad hecha por el gobierno. Parecía así una cámara focando una televisión por detrás. En aquel entonces la televisión tenía un tubo grande hacia atrás, ¿no? Aparecía aquello, ¿no? Y venía, y se veía dos niños, un niño y una niña sentados en un sofá, mirando la tele, ¿no? Y la cámara iba avanzando, pasaba, dejaba la tele y focaba en los niños. Cuando llegaba más cerca de los niños se ponían de rodillas, de espalda para la cámara, pero volcadas para una cosa que estaba ocurriendo al fondo. A un principio parecía una mesa de cena, pero estaba desfocada, no se ve. Y habían dos vultos que se movían. Daba impresión de una pelea, pero no era claro, ¿no? Pero cuando la cámara llega a los niños, que pasa de los niños, como dejó la tele, deja a los niños. Ahí se foca en una pareja. Y la pareja está por el otro lado de la mesa de cena, peleando feo. Y aparece la voz de un locutor diciendo así: los niños aprenden de lo que ven. Y se termina, ¿no? Entonces, no nos falta instrumentos para saber. Y hay padres que a veces, ¿no?, se cierran en la habitación para pelear, pensando que los niños pequeños no saben que están peleando. Los niños saben todo.
acompanham todo, têm uma coisa chamada atenção difusa. Al mesmo tempo que estão jugando com seus juguetes, eles estão atentos a todo o que está passando ao seu redor, não necessitam mirar, eles acompanham. Solo mais tarde, conforme vamos desenvolvendo ou vamos assumindo mais a organização física que nos limita, vamos perdendo esta capacidade. Alguns la conservam por mais tempo. E se exercita, é possível ter esta capacidade de atenção difusa para poner atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Os niños lo têm de maneira espontânea e natural. Então, em la questão 383 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que passa o espírito por el período de la niñez quando reencarna. E os espíritos respondem que neste período o espírito é mais maleável às impressões que recebe. Às impressões que recebe. Eu não consegui entender o que significa isso. Hasta ler uma, hoje muito antiga, Nova Guia da Ciência, escrita por Isaac Asimov, em que ele põe o seguinte: eu, quando era niño, vivia no campo e a gallina dava ponía los huevos y los chocaba y tenía varios pollitos, ¿no? Y los pollitos, cuando eran pequeñitos, yo agarraba una rama cualquiera y ellos venían corriendo atrás de la rama, ¿no? Pero pasado unos 10, 12 días, ya no venía más. Yo me quedaba decepcionado, quería no jugar con los pollitos, ya no podía más, que los pollitos no me daban más atención. Yo no conseguía entender por qué aquello. Aí, lendo esta Nova Guia da Ciência, Isaac Asimov escreve que os pollitos, quando nascem, não sabem quem é sua mamá. Então, se sigue todo o que se move. Não importa o que se mueva, vá atrás. Pero a los 10 para 11 dias, aprendem que aquela que estão seguindo todo este tempo é sua mamá. E já aí já não siguen mais os movimentos, só siguen a mamá. E aprendem de que forma? Por impressão. Ai, Senhor, aí entendi que os niños aprendem por impressão, porque guardam os processos atávicos de los períodos anteriores de la evolução como princípios espirituais. Solo depois vai surgindo o razonamento. E como aprendem por impressão? Por lo que veem, por lo que acompanham, por lo que assistem, por lo que hacen os padres. E é por isso que depois os padres querem educar e não conseguem, porque já han educado antes, ou mal educado antes. Agora estão com a dificuldade. Porque quando crescem, já a educação está hecha, aunque mala. Bien, então, em 1991, assisti a um congresso em São Paulo e havia um evangelizador de niños aí que falou uma coisa que me marcou muito. Ele disse que os papás, eles, aunque não quieran, estão demarcando por onde sus hijos irán, porque os hijos tendrán a tendência natural de seguirles. E que os papás é como se estuvieran caminhando e deixando as marcas por onde passam. Quando os papás não sabem por onde vão, então caminham para cá, vuelven, vão para allá, não sabem bem, retornam sobre os próprios passos e vão e não sei o que. E os niños, quando buscam a referência, não encontram, porque os papás não sabiam por onde iam, eles tampouco vão saber por onde vão. A responsabilidade é bastante grande. Lógico que há quem salga desta situação, verdade? Pero, muitas vezes, nós nos deparamos em estas situações, não? Que estamos influenciando sem saber o que estamos fazendo. Bueno, vamos avançar perguntando se há necessidade de uma filosofia espírita da educação. Será que é necessário? Há um autor brasileiro que escreveu um livro, ele se chama Ney Lobo. Escreveu, em realidade, vários livros sobre a filosofia espírita da educação. A Federação Espírita Brasileira publicou estes livros. Muito pouco leídos, pouca gente les interessa o assunto. Pero um compêndio magnífico, maravilhoso, ¿no? Então, para os espiritistas, é muito importante conhecer, se queremos não entender da educação espírita, um pouquinho de lo que escreveu Ney Lobo, Herculano Pires.
E podemos encontrar de maneira indirecta em Amália Domingos Soler, que não deixou de auxiliar-nos em el processo educativo espiritual nuestro com os escritos que ha dejado, ¿eh? ¿Está bien? Bueno. Las cuestiones 685 y 917 del Libro de los Espíritus tratan del asunto de la educación. Vale la pena visitar ahí. Bueno, pero los profesionales podrán interesarse más por esta cuestión de la filosofía espírita de la educación. ¿Y los no profesionales? Los papás, por ejemplo, las madres, los padres. Bueno, nosotros vivimos una situación bastante compleja en la actualidad por la liberación de las costumbres. Bueno, los niños desde muy pequeñitas, ellas ya empiezan a hacer lo que bien entienden, ¿no? Y muchas veces tenemos hogares en que el niñito es el rey de la casa. Ya mandan los padres, las madres, ¿no? Y los padres entran en conflicto porque no saben qué hacer, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con un niño que es orientado sin límites? ¿Qué le va a pasar? Yo me recuerdo de una vez que estaba en un tren y estaba una señora, visiblemente era la abuela, y había la otra más joven con un bebito, debería ter un año poquito, en la UPA. Y el niño le dio un golpe a la cara de la madre. Y la abuela dijo así: ay, hija mía, necesitarás un psicólogo para auxiliarte a resolver estos problemas de este niño. Y yo digo, Dios mío, natural que la niña no sepa qué hacer, pues la propia abuela no sabía ya cómo educó a esta niña para educar a su hijo ahora. Porque en nuestros tiempos, ¿no? Los abuelos nuestros ni siquiera sabían que era un psicólogo. Y Divaldo hace una broma, ¿no? Él dice, el psicólogo, mi mamá ponía por detrás de la puerta, colgado ahí el psicólogo. Cuando salía fuera del rumbo, bastaba ver en el rumbo del psicólogo que estaba detrás de la puerta que toda la gente ya hacía todo lo que tenía que hacer. No necesitaba más que eso, ¿no? Y hoy día está prohibido totalmente y es lógico porque la violencia no se justifica para nada, pero los límites son necesarios. Y ahí está nuestro gran desafío para educar a nuestros hijos, porque si ellos no aprenden límites, si no aprende a respetar a los padres, ¿cómo van a aprender a amar a alguien? Si ni siquiera respeta a sus propios padres. ¿Cómo aprenderán cuáles son los rumbos que tienen que seguir si no saben los límites propios? Si no aprendieron esto. Entonces, hay una necesidad de límites y nociones de responsabilidad, y esto solo se puede conseguir en el hogar. En Memórias de un Suicida hay un caso muy interesante. No sé si habéis leído el libro Memórias de un Suicida. Es un libro muy, muy interesante para leer, vale la pena. Hay un momento en que ellos están hablando de los suicidas que están se recuperando y programando su reencarnación futura. Y uno de ellos dice así: en Brasil no quiero reencarnar. Y ahí, ¿por qué no quiere reencarnar en Brasil? Porque la sociedad brasileña tiene pocos límites. Yo necesito reencarnar en un sitio como Europa, por ejemplo, donde los límites son más rigurosos, dice él aquel entonces. Porque se reencarna en Brasil, donde las leyes no son muy rigurosas y tal, la persona pierde la encarnación, el espíritu pierde la encarnación. Y mucha gente no se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, las sociedades permisivas muchas veces son sociedades perjudiciales a la educación. Bueno, pero en España, en 1993, salió una estadística que decía que 70% de las adolescentes, las mujeres adolescentes de 13 años no eran más vírgenes. Bien. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de límites. Cuando la persona no aprende a valorar las propias energías, cuando el individuo no comprende, no importa si mujer o hombre, que la energía sexual es la base de la constitución de la familia futura y la desperdicia de cualquier forma con cualquiera con quien se encuentra, seguramente tendrá problemas familiares en el futuro.
porque terá malgastado a base de sustentação da energia da família. Isto eu compreendia leyendo o Espiritismo e tinha dificuldades de tratar o assunto porque não encontrava quem lo tratara fora do Espiritismo. Graças a Deus, um dia, sendo viagem por Colômbia, em el retorno, cheguei antes ao aeroporto, como me gusta sempre chegar antes, e entrei em uma livraria e he visto um livro que estava traduzido ao espanhol, que era de um autor chamado Daniel Kindlon, americano, e ele hace toda uma análise, se chama Cuidado com os Niños Consentidos. O título, Cuidado com os Niños Consentidos. Daniel Kindlon. E as conclusões sobre a imaturidade psicológica que se desarrolla em los niños e permanece em el período de la adultez porque los niños se inician sexualmente muy tempranamente, de forma temprana. ¿Está bien? Ele conseguiu identificar isso em las escolas americanas, atendendo a niños, a jóvenes, pré-adolescentes e adolescentes em las escolas secundárias de Estados Unidos. E sacou esta conclusão observando o comportamento de jóvenes, homens e mulheres. Bien. É bastante complexo, ¿no? Pero há assuntos que necessitamos tratar e que fazem parte de nossa educação. Los padres normalmente huyen del tema, del asunto. La escuela transmite instrucción. ¿Cómo son los órganos? ¿Para qué sirven los órganos? Y bueno, ¿quién cuida de la realidad espiritual? Yo me recuerdo que un día mi niña preadolescente llega a casa y empieza a buscar, va para nuestra habitación, mueve los cajones e tal. E eu digo, o que estás buscando, hija minha? Não, eu vou encontrar, deixa que eu vou encontrar. E mueve para cá, e mueve para allá, e nada, não? E creio que quando viu que não encontrava mesmo, não, eu insisti com ela, le dije, o que estás buscando, afinal de contas? Porque eu creio que não temos, não encontras, eu vou comprar para ti, o que queres? Aí ela disse, eu queria um preservativo. E eu tive um susto, não? ¿Sabéis qué es un preservativo? ¿No estoy hablando cierto? Sí. Entonces la miré así asustado y le dije, pero ¿para qué lo necesitas, no? Tenía 12 para 13 años, ¿no? Y ella me dijo, no, es porque la profesora pidió para hacer un cartel de lo que nos previene en contra de la SIDA. Y yo le dije, pero ¿qué es lo que previene en contra de la SIDA? Lo principal es el preservativo. La maestra dijo, entonces yo quería poner un preservativo, ¿no? Aquí en el cartel para que los amiguitos supieran de qué se trata. Y yo le dije, bueno, siéntate aquí conmigo. Vamos a hablar un poquito. Y tuvimos una charla de más o menos unos 40, 50 minutos, que ella tuvo dificultad de aceptar al principio. Y cuando terminamos, yo le dije, hija mía, papá te va a dar el preservativo. ¿Está bien? Vamos a comprar el preservativo para que tú pongas en el cartel, ¿no? Pero tú haz ahora el cartel. Después que hemos hablado, prepara ahí tu cartel, mientras papá va a providenciar el preservativo. Y ella entonces fue a preparar el cartel. Y cuando terminó, me enseñó el cartel. El preservativo era la penúltima cosa que puso. ¿Cuál es la primera cosa para preservarse de la SIDA? Conversar com seus padres para entender o significado do sexo. Aprender a respeitar o semejante, a segunda. E aí foi poniendo o que havíamos hablado. Bueno, ele apresentou o trabalho em el cole, ¿no? E le perguntei, qual foi a reação da maestra? Ela dijo, ella mirou e não disse nada. Eu dije, qual foi a pontuação que te deu? Máxima. Falei, bueno, porque se tu hubiera dado para ti menos que máximo, eu ia aí para falar com ela. Então, não é simples, não? Não é fácil, pero temos que enfrentar essa realidade. Então, vamos observar que quando chega a la idade de la pré-adolescência, adolescência,
el espíritu se depara con su propia realidad, dice los espíritus Allan Kardec. ¿Por qué 385? ¿Por qué pasa el espíritu por un cambio brusco cuando llega a este periodo de preadolescencia y adolescencia? Porque se depara con su propia realidad. O sea, las experiencias anteriores van a juntar con las experiencias de la actual reencarnación. Y aquí pueden salir tres vertentes, ¿no? Una, preponderar el pasado calamitoso de engaños, si el espíritu lo tuvo. Puede juntar a eso la mala orientación que recibió en esta encarnación y esta encarnación estará perdida. O puede juntar las malas experiencias del pasado con la buena orientación que recibió en esta encarnación. Y el espíritu entonces hacer una opción más noble para seguir. O puede juntar con la buena experiencia de encarnaciones anteriores la buena experiencia de esta. O si tuvo la mala, normalmente termina por preponderar con algunas influencias el pasado. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos la importancia del diálogo con nuestros familiares, con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Voy encaminando aquí para el cierre, porque hay mucha cosa en este tema, mucha cosa mismo. Estamos hablando hace 30 minutos ahora, ¿no? Y vamos encaminando más o menos para unos 40, nosotros vamos terminar aquí para abrir para el diálogo. Espero que tengáis cosas para comentar y para preguntar, ¿no? Bueno, cuando nosotros desarrollamos el hábito del diálogo entre la pareja y llevamos esto también para nuestros familiares, los niños, ¿no? que van naciendo ya incluidos dentro de esto, facilita muchísimo, mucho. Pero hay algunos problemas gravísimos, porque cuando los niños son niños, nosotros no les damos mucha atención. Yo me recuerdo de un libro, La Novena Profecía, no sé si habéis visto esto. El autor dice que él estaba en la selva colombiana y tenía que ir para un cierto sitio y una señora aceptó llevarle en su camioneta. Y dentro de la camioneta, en el banco de atrás, estaba una niña por ahí de unos 5 años. En un dado momento, él queriendo ser agradable, le pregunta a la mamá, ¿cuál es el nombre de ella? Y la mamá dice así, pregúntale, ella sabe hablar. Y ellos tienen un diálogo muy interesante, porque la mamá dice que nosotros ignoramos a los niños. Incluso no les preguntamos a ellos mismos el nombre, preguntamos a los adultos cuál nombre tienen los niños. Entonces costumbramos ignorar. Y cuando quiere hablar alguna cosa, estamos siempre muy ocupados, no les damos atención ni importancia. Ellos aprenden también a hacer esto con nosotros. Porque exactamente lo que estamos haciendo, no es que ellos van a tener una opinión de adulto, pero ellos tienen también contribución para dar y tienen que aprender las consecuencias de aquello que dicen, la contribución que tienen para dar, ¿no? De ahí la importancia que la educación en la familia alcanza todos los aspectos. Y hay que entender, aunque el desarrollo no esté completo, el espíritu está se apropiando de la organización física con el tiempo. Pero hay limitaciones. Allan Kardec deja esto muy claro, que la organización física de la niñez no está preparada para recibir el espíritu adulto. Y por esto lleva un tiempo. Y ya hay confirmación de esto. Los jóvenes, ellos no tienen los lóbulos frontales completamente formados. Y por esto no tienen una idea de consecuencia, de causa y efecto. Tienen dificultad de entender. Por esto que el seguro de coche es más caro cuando jóvenes manejan el coche. Porque se arriesga más. Y una coordinadora de cole de mi hija, un día dijo a nosotros en una reunión de padres, cuidado a vuestros hijos hasta completar los 24 años. Porque después que pasa los 24 años parece que alguna cosa ocurre, ¿no? Ella no sabía, más tarde fue a descubrir, es que por esta edad, entre 21 y 24, los lóbulos frontales se forman. Y ahí el espíritu se manifiesta con más plenitud en la organización física, ¿no? Pero no resuelve el problema, porque algunos siguen adolescentes con 60, 65 años, ¿no? ¿Por qué somos espiritistas?
Porque estamos hablando de educación a la luz del espiritismo. ¿Vosotros sois espiritistas porque alguien os ha convencido a eso? Yo nací en un hogar espírita. Mi padre era espírita, mi madre era católica. Yo realmente fui a ser espírita cuando tenía 13 para 14 años. Porque existía un curso de parapsicología y el parapsicólogo combatió el espiritismo. Y yo entonces fui a leer Kardec para ver si el hombre tenía razón. Y ahí formé la convicción de ser espírita. Soy agradecido hasta hoy al parapsicólogo. No hay espiritista convencido por otros. Si él dice que es espiritista porque alguien le convenció, aún no es espiritista. Solo existen espiritistas por convicción. No hay espiritistas verdaderos si no fuera por convicción. Así que somos espiritistas porque hemos elegido ser. ¿Por qué? Porque el espiritismo es la mejor doctrina que hemos encontrado hasta hoy. O eso no es así. Porque si yo encontrar una mejor, por coherencia, por una cuestión de conciencia, yo iba a adoptar la otra. Pero no he encontrado todavía. Tengo 62 años. Soy curioso de religión. Leo todo lo que hay de religión que me aparece. De filosofía de vida me encanta. He leído no sé cuántos filósofos. Pero no encontré nunca nada tan cristalino, tan objetivo, tan claro como el espiritismo. No he encontrado. Así que soy espiritista por convicción. De esta forma, siendo espiritista por convicción, ¿qué es lo que vamos a ofrecer nosotros para nuestros niños? Bueno, yo quiero dar, ¿no? Si tengo nietos, niños, yo quiero dar el mejor cole, la mejor ropa, la mejor comida. Pero yo he escuchado de varios padres y madres, la religión mi hijo elegirá cuando crezca. ¿Qué contradicción tremenda es esta? Y yo entonces he argumentado más de una vez, va a elegir con qué elementos. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué eres tú espiritista? Y la persona se para pensar, ¿no? Y queda ahí, a veces no sabe. Entonces cuando hacemos la reflexión, la persona dice, ay Dios mío, voy a tener que cambiar un poquito de idea, ¿verdad? Porque no tienes que convencer a tu hijo a ser espiritista, tienes que explicarle qué es el espiritismo. Él va a elegir después con elementos. Si no le das elementos, vas a elegir el qué. Es por esto que mi hija también, cuando tenía 12 años, me dijo, papá, estaba en un colegio católico. Cuando crecer no voy a ser espiritista, voy a ser católica. Y yo le pregunté, hija, te haré una pregunta. A depender de la respuesta que me dé, seguiremos hablando. ¿Quién es Jesús? Ella dijo, bueno, Jesús es nuestro hermano mayor. Él es que nos enseña. Yo le dije, puede ser católica a la hora que quiera. Porque ya era espiritista a la raíz del pelo, ¿no? En la clase de religión, en un examen, la maestra, que era una hermana de caridad, hizo la misma pregunta. Y ella llevó 0. Porque puso esto que me dijo, y la maestra estaba esperando que dijera que Jesús era Dios y el Espíritu Santo al mismo tiempo. Como ella dijo que era nuestro hermano mayor, que él era nuestro guía, que nos enseñaba, ella le dio 0. Yo le dije a ella, voy a ir a hablar porque esta es discriminación religiosa. Ella dijo, no, papá, déjala, está en su momento, es como cree ella, tenemos que respetar. Más espiritista todavía. Entonces, ¿el espiritismo salva? No salva a nadie. No engañemos a nuestros hijos. Lo que salva es la caridad, es el bien que hagamos. Pero el espiritismo nos auxilia a comprender esto, ¿no? Muy bien, entonces, el centro espírita coopera dando un refuerzo para la educación. Pero no resuelve el problema. La educación es competencia de los padres. Cabe a los padres a dar la educación real para sus hijos. Y los abuelos pueden contribuir con esto. Vamos a cerrar aquí, abrir para algunas preguntitas.
Una preguntilla que quería, que es una explicación a lo que a la hora de educar se tiene que tener con los hijos. Se dice que normalmente los hijos tienen que pasar frío para saber quiénes son los padres y hambre, un poquito de hambre, no mucho frío ni mucha hambre, para que sepan valorar lo que tienen a la hora de educar de lo que le estás ofreciendo. Eso es una pregunta que te quería hacer. Si está bien hacerlo sobre los hijos a la hora de educar. Sí, entendemos, Mario, esto como siendo una figuración, ¿no? Es que los hijos tienen que aprender el valor de las cosas. Cuando los papás les dan todo lo que quieren, necesitan, no aprenden a valorar. Y después, cuando ya no encuentran satisfacción en el mundo para aquello que quieren, recurren a la drogadicción, al sexo desreglado y estas cosas, ¿no? Esto me hiciste recordar que cuando era niño yo, una de las primeras lembranzas, no recuerdos que tengo de mi vida, mi mamá caminando conmigo en una pequeña ciudad y yo veía, ¿no? Me encantaban las bicicletas, ¿no? Bicicleta mismo, Maite, que se dice. Y me encantaba simplemente, ¿no? Y entonces yo le enseñaba un triciclo y le decía así, aquele ahí sirve. Y ella simplemente me iba llevando de la mano porque no tenía dinero para comprar. Y yo fui utilizar una bicicleta de un tío mío cuando ya tenía 10 años de edad, ¿no? Y bueno, y me recuerdo las veces que yo ponía la cara en la vidriera de la panadería porque quería comprar el dulce, pero no había dinero para comprar aquel dulce. Entonces yo me quedaba ahí, mirando el dulce, ¿no? Ahí venía el hombre y decía, niño, vete. Entonces uno aprende a valorar cuando no, a veces siente necesidad de la cosa, porque cuando tiene todo mucho a disposición, creo que esto significa, Mario, lo que has Pero dicho. vengo a decir que la sociedad muchas veces ya de pequeño nos inculca lo que es el dinero, de meterlo dentro de lo que es el mundo del dinero, porque todo el mundo lo necesita. Seguro. Y de pequeño, cuando te gusta algo o hay algo que te guste, señalas sobre lo que te gusta y tu padre siempre te están diciendo, no hay dinero para esto, para lo que tú quieres, pero es que tú tampoco tienes una edad para apreciar lo que te interesa. No sé si me explico bien.